año y que han sido todos un éxito. Esperemos que este también por la calidad de los expositores que has tenido a bien invitar, Natalia. Y por el tema, recuerdo que conversamos con otros expertos también sobre el tema a tratar y en esas semanas estábamos muy impresionados por los incendios forestales, la sequía que había bajado el caudal del río Amazonas, por la expansión de las economías criminales que estaban afectando no solamente a los pueblos indígenas, sino que también a los territorios fronterizos de nuestros países y en general por una serie de... Hemos No se perdido el escucha. audio de Dante. Un momentito. Eh, Dante, hemos perdido tu audio. Eso, ya, a Mm, ver. Ahora Nos sí. damos cuenta de que todos estos problemas hacían que el Estado estuviera desbordado, los estados nacionales, en vigilar, controlar, promover derechos humanos, seguridad en este territorio. Y por tanto decidimos un tema sobre la sostenibilidad y gobernabilidad de la Amazonía. Y nada mejor que invitar a los tres expertos que hoy día van a exponer, expertos de talla mundial. Entonces, Natalia ha tenido todas las coordinaciones del caso y esperemos que este conversatorio tenga unos resultados para el continente, para asegurar logros en la lucha que como ciudadanos y ciudadanas llevamos a cabo y también, por qué no decirlo, el fortalecimiento de esta plataforma andina MAPE, así como las otras organizaciones o redes que trabajan en este ámbito. Así que, Natalia, sin más preámbulo, te dejo para que coordines tú el evento. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, ahora antes de pasar a la presentación de los ponentes, quiero comentarles un poco la metodología del conversatorio. Eh, bueno, primero que nada, el objetivo es poder reflexionar sobre las capacidades y limitaciones de los estados latinoamericanos para enfrentar la problemática de minería ilegal e informal en la Amazonía, ¿no? Entonces, tenemos que, como bien ha dicho Dante, tenemos que considerar el tema del impacto en la sostenibilidad, en el medio ambiente, en las comunidades locales y, y en este conversatorio vamos a buscar explorar qué posibles soluciones del sector público, del sector privado y comunitario podemos tener para una gestión integral y sostenible desde los recursos mineros en la región, ¿no? Un poco reflexionar y dar algunas luces, algunas reflexiones sobre esta problemática, ¿no? Vamos a tener tres paneles. El primer panel va a ser de sostenibilidad. Luego vamos a pasar a ver el tema de minería ilegal y desafíos de seguridad en la Amazonía. Y finalmente el de capacidad de los estados para afrontar la minería ilegal. Y bueno, en cada panel los expertos se les va a hacer una serie de preguntas y sobre ello van a responder y comentar al respecto. Eh, y bueno, y luego al final vamos a tener unas conclusiones por parte de Dante Vera y el cierre del evento. Por cuestiones de tiempo y formato, en caso tengan alguna pregunta, alguna consulta, pueden hacerla a través del chat, vamos a estar revisándolo y, y bueno, y en caso, y se va a ir trasladando a los expertos las preguntas y consultas que tengan en la medida que nos dé el tiempo del evento, ¿no? Eh, entonces, bueno, sin más preámbulos, les presento a José Carlos Solón de Bolivia.
Él es sociólogo y máster en artes políticas por parte de la Escuela de Asuntos Públicos de Sciences y en estudios ambientales por l'École de Hautes Etudes en ambas en París. Bueno, la pronunciación seguramente no la he hecho de manera correcta, porque el francés no es lo mío, pero bueno, él en el 2022 publicó el Espejismos de Abundancia, los mitos de la industrialización del litio en el Salar de Uyuni, y, y bueno, y actualmente es investigador principal y coordinador de proyectos en la Fundación Solón. No está trabajando ampliamente en temas también relacionados con minería en Bolivia. Luego tenemos a Silvia Castro de Ecuador. Ella es doctora en jurisprudencia, especialista en derecho procesal, abogada especialista en temas penales ambientales, consultora asesora en el sector público y privado. Ha sido abogada por parte de la Universidad Central de Ecuador y ha sido asesora del Ministerio del Ambiente, donde implementó el primer plan de reparación ambiental y social, mediante el cual por primera vez el Estado ejecutó 40 millones de dólares en obras de remediación en zonas afectadas por la actividad de hidrocarburos. Actualmente es directora del proyecto Gira de Gobernanza Indígena ante riesgos y amenazas, y que tiene este programa, tiene como objetivo fundamental fortalecer las capacidades indígenas para mejorar la gobernanza de de los riesgos que hay en 4 nacionalidades de la Amazonía. Em, y uno en la costa, ¿no? Los quichuas en la Amazonía, Siona, Secopay, Alcofán, y en la costa los Chachi. Y bueno, y tenemos también al especialista Martín Arana de Perú. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 30 años de experiencia. Ha sido asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental del MINAM, y asesor de la dirección ejecutiva del CERFOR, entre otros cargos. Actualmente está como especialista técnico en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, eh, Unidos, bueno, es también especialista en políticas públicas para la gestión ambiental multisectorial, conservación, evaluación de impactos ambientales, desarrollo y evaluación de estudios de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana. Ve temas de supervisión, monitoreo ambiental en las actividades del sector de transportes y minería correspondiente a la mediana y gran minería, ¿no? Así como la minería pequeña y la minería artesanal, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. ¿No? En el Ministerio del Ambiente él ha sido coordinador del proceso de ratificación del convenio de Minamata sobre mercurio, así como también en el Artisanal Gold Council como coordinador de la propuesta del Plan Nacional de Acción para la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el marco de este convenio. Entonces, bueno, ahora damos inicio al primer panel de sostenibilidad. Y bueno, José Carlos, queríamos consultarte, ¿qué estrategias prácticas se pueden implementar los gobiernos en América Latina para poder combatir la minería ilegal y asegurar que las actividades mineras puedan respetar estándares de sostenibilidad y de protección ambiental en la Amazonía, ¿no? Muy buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar sobre el tema de minería y minería aurífera en el caso boliviano, ¿no? Es un tema que nosotros como Fundación Solón venimos siguiendo y trabajando desde hace unos cuantos años, acompañando organizaciones territoriales y generando procesos de investigación específicos sobre el estado de situación y cómo está funcionando el oro y la minería aurífera en Bolivia. La pregunta que planteas es una pregunta compleja, es una pregunta que requiere de quizás de múltiples respuestas y desde diferentes niveles. Yo soy bueno contando historias, entonces voy a aprovechar de presentarles brevemente una pequeña presentación
para esta preguntita, ¿no? En Bolivia nosotros hemos tenido un tema, ahorita comparto pantalla, no se alarmen, no me he olvidado, pero en Bolivia hemos tenido un problema. El año pasado hemos tenido una controversia en cuanto a 19 contratos mineros que fueron presentados a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estos 19 contratos fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Ya pasaron, por ley, a una etapa en la que el Senado tenía que dar la aprobación final y definitiva. No obstante, lo que ha pasado es una cuestión muy particular, ¿no? Y esta es la razón por en la cual estamos trabajando ahora, y esta es información que en el fondo estamos ahora viendo cómo estratégicamente publicarla para el año que viene, puesto que estos fueron los 19 contratos. Estos 19 contratos se ve en la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Estos 19 contratos fueron presentados y la documentación a la cual la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía acceso no tomaba en cuenta una cierta cantidad de factores importantes, como ninguno de estos contaba con un estudio de evaluación de impacto ambiental. Esa es la razón por la cual en el Senado boliviano esto se va a detener y la aprobación de estos 19 contratos, pues, por suerte, va a parar, ¿no? Como pueden ver, la mayoría de estos 19 contratos, ¿no? Sobre los 19, en realidad 17, son para explotación de oro. Uno es para zinc, plata y plomo y otro para estaño, pero el resto es oro y mayoritariamente se da en un sector de la Amazonía boliviana. En el caso del oro, todos estos emprendimientos, como pueden ver, están en el municipio y provincia Inquisibi y hay un par en otra provincia que se llama Larecaja, donde habita un pueblo indígena que son los lecos de Larecaja. El gran problema es que de todas estas solicitudes, más allá de la buena labor de algunos senadores por haber detenido estos procesos, es que ahora, por como es la ley boliviana, estos 19 contratos podrían volver a presentarse. Y una vez más, quizás sin estudios de evaluación de impacto ambiental. Y podrían volver a estar sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que den su aval y de esta forma se emitan las autorizaciones, porque en Bolivia se habla de autorizaciones de explotación minera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas 6 que he marcado con este colorcito distinto son aquellas que en el fondo muestran actividad minera ya en áreas que se supone que la Asamblea Legislativa va a aprobar. De cierta forma es una forma de decir, el problema aquí no es solo sobre el enemigo ilegal, que es un enemigo que está fuera de norma y fuera de regla, sino es un actor que está desde hace ya bastante tiempo realizando actividades en estos territorios y en estas cuadrículas que se han venido solicitando. Aquí, por ejemplo, una de las 6 que marcaba en la tabla anterior, en Palma Flor, esto es Inquisibi, la provincia Inquisibi, ¿no? Esto es la Amazonía boliviana. Y aquí vemos 3 fotos distintas en 3 momentos distintos. Y no nos hemos ido mucho tiempo atrás. Estamos hablando de 4 años. Pero en el fondo, es importante tomar y reiterar de que estos contratos no habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, aparte de no contar con estudios de evaluación de impacto ambiental. Entonces, tú tenías ya una actividad minera que era ilegal, que lo que estaba queriendo hacer era legalizarse, ¿no? Y en el fondo, eso es algo que es un vacío absoluto en el cual lo correcto y lo que manda la ley, ¿no? Es que estos contratos presentados que mostraban actividades eh, mineras ya realizadas en los últimos 4 años o 6 años, porque hemos llegado a una revisión también extensa de la última década, en el fondo no deberían volver a ser presentados y no podrían volver a presentarse. Y de esta forma, en el fondo, tratar de poner un freno a la estrategia de la minería cooperativista ilegal que se está dando en la Amazonía boliviana. Aquí, como pueden ver, es evidente, esta evolución es absolutamente alarmante. Esto es 2020. A esta altura, el trámite y la solicitud de autorización para trabajar actividades mineras en esta zona ya se había realizado.
Y aún en su marco de ilegalidad, ya se empieza a ver que ellos estaban ahí. Esta solicitud, si no me equivoco, se hizo el 2017. Este es del 2022 y vemos que las actividades han aumentado y así de misma forma para el 2024. No obstante, ¿qué es lo importante? Que muchos de estos, por cómo funciona la minería cooperativista en Bolivia, ¿no? En el fondo, muchos de estos están relacionados. Son probablemente socios, pero bajo diferentes cooperativas encuentran mecanismos de conseguir autorizaciones. ¿A qué voy? Esta es otra de las solicitudes. Si uno nota, y cuando uno nota con la comparación con esta otra imagen, en el fondo estamos hablando de la misma zona. Esta pequeña área que vemos aquí, este polígono, ¿no? Es, disculpas, es esta parte, la parte sur, que no está marcada aquí y que es colindante con la otra solicitud. Entonces, ante una situación así, ¿qué es lo que se puede hacer cuando uno tiene a una minería ilegal que está constantemente intentando encontrar mecanismos de justificación de sus propias actividades ilegales? Aquí el detalle tiene que ver con, bueno, estrategias para, para ver cómo podemos combatir la minería ilegal. Yo creo que se trata de tener un fuerte monitoreo y un instrumento de monitoreo. En el caso de Bolivia, la Autoridad Jurisdiccional Autónoma Minera es quien entrega estas autorizaciones. Esta información sobre las cuadrículas solicitadas, sobre los distintos espacios a ser explotados, deberían ser puestos a disposición de la sociedad civil o no estar, en el caso boliviano, detrás de un paywall, de un muro de pago, donde hay que ir y pagar cantidades onerosas a la autoridad jurisdiccional, a la autónoma minera, para poder, poder ver esta información, ¿no? Esta información no es una información de orden público y es muy difícil. Los pueblos indígenas todo el tiempo se están preguntando por saber hasta qué punto nuestro territorio se ha entregado. Y aquí el tema es que muchos de estos actores están relacionados. Entonces, creo que como primer gran instrumento y elemento que hay que hacer es un sistema de monitoreo integral con una base de datos clara, amplia y un sistema de investigación concreto que se pueda generar desde el Estado para establecer las diferentes conexiones entre los diferentes actores mineros. Porque aquí, como hemos visto, tenemos a dos actores mineros ilegales que son vecinos el uno del otro y donde necesitamos realmente fortalecer un cierto grado de capacidades en el marco de la institucionalidad del Estado boliviano. Creo que estas experiencias pueden pensarse hacia afuera y pueden pensarse desde otros elementos. Creo que algunas experiencias en la región ya lo permiten ver. Obviamente, José Carlos, creo que a todo tenemos esto, sí, un par de minutos ya. sí, creo que a todo esto hay que sumarle que las estrategias tienen que ser estrategias, y en el caso boliviano en particular, una estrategia que ahora que no nos falta oro en nuestro Banco Central de Bolivia, se ha creado una empresa que es una empresa rescatadora que se dedica a comprar oro a los cooperativistas. eh, Plantean una estrategia que creo que va en una dirección correcta, que es cómo controlamos de mejor forma el comercio del oro y la salida del oro en sus vías y en su integralidad para que podamos defender de mejor forma el medio ambiente, fiscalizar mejor a los actores ilegales y entrar en una discusión sobre la preservación de los propios recursos. No quiero ir un poco más largo y me quedo un poco por ahí. Yo sé que hay muchas más cosas para hablar en este tema, como la debida diligencia, como otros mecanismos que son necesarios de implementar, pero creo que el monitoreo satelital es algo y la información asequible para todos los ciudadanos es fundamental. Muchísimas gracias, José Carlos. Eh, Gracias por la explicación tan detallada y por las imágenes compartidas. Definitivamente la pregunta es bastante extensa y da para muchísimo que decir. Eh, en los temas también, como comentabas, ¿no? De debida diligencia, el tema de, bueno, de trazabilidad, pero el tema de monitoreo, como has mostrado, es clave, ¿no? Martín, un
Bueno, la misma pregunta que hemos visto con José Carlos, que es el tema de qué estrategias prácticas se pueden implementar los gobiernos de América Latina para combatir la minería ilegal y poder asegurar que las actividades mineras respeten los estándares de sostenibilidad y protección ambiental en la Amazonía, ¿no? Bien, gracias. Sí, a ver, como señaló José Carlos, este es un tema bastante complejo que puede ser abordado desde muchas aristas, ¿no? Ahora, si hablamos de algunas políticas que pudieran ser o estrategias que pudieran implementar a nivel de América Latina para enfrentar a la minería ilegal, puede haber varios temas, ¿no? Uno, creo que el primero es el abordaje del marco jurídico y normativo respecto a esta actividad, ¿no? Sobre eso, por ejemplo, ya el año pasado, UNDOC publicó una guía de buenas prácticas legislativas para la lucha contra la minería ilegal, ¿no? Donde señalaba, por ejemplo, que en la mayoría de países lo que tenemos son normativas que son incompletas, ¿no? En algunos casos incoherentes o de aplicación fragmentada, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que los países tienen que ajustar y adecuar todo su aparato normativo para abordar el problema. Y aquí tiene que haber, en este proceso, tiene que haber una convergencia de que se trata no solo de un tema minero, tiene que hacerse un ajuste del marco normativo para empezar de lo que se refiere al crimen organizado. En segundo lugar, tiene también que abordarse dentro de eh, eh, esta lógica eh, la normativa respecto a los delitos ambientales, respecto a los derechos humanos y la propia normativa minera propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que vemos es que este tipo de actividad se relaciona con todos estos temas, no es solamente un tema minero, ¿no? Entonces, tiene que haber convergencia y coherencia en los ajustes normativos. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Por lo menos en el caso nuestro, ¿no? En el caso de Perú, claramente eso no está ocurriendo, ¿no? Tenemos una serie de iniciativas legislativas, por ejemplo, que ya están debilitando la lucha contra el crimen organizado. Estamos a puertas de que se aprueben nuevamente ampliaciones del proceso de formalización minera, que a todas luces esto no ha funcionado y que más bien es un encubrimiento de actividades ilícitas. Sin embargo, se mantiene esa misma lógica. Entonces, además de esta convergencia, digamos, de temas o de diferentes aspectos del marco jurídico normativo en lo nacional, tiene que hacerse un ajuste a su vez con los marcos normativos internacionales. Tenemos una serie de acuerdos, el convenio de Minamata, ¿no? Acuerdos sobre crimen organizado incluso, ¿no? Que tienen que ajustarse para poder tener, digamos, por lo menos objetivos comunes a nivel de toda la región amazónica, ¿no? Por supuesto que cada país tiene la potestad de legislar según cómo crea conveniente, pero si lo vemos desde una perspectiva macro de todo el gran bioma amazónico, es absolutamente necesario que haya puntos de convergencia en el marco normativo y jurídico respecto a este tipo de actividades. Adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, que ya es un tremendo tema, súper complejo, ¿no? Además, tiene que verse con el ajuste de cómo abordar respecto a otros delitos. ¿Por qué? Porque la tendencia, y lo que estamos viendo cada vez con más evidencia, es de que no se trata solo de minería ilegal, ¿no? Los actores que están en los territorios y sobre todo en la zona de frontera, cada vez es más claro que están operando narcotráfico, con minería ilegal, con tal ilegal, con tráfico de tierras, entre otros organizaciones de crimen organizado y una multiplicidad de formas delictivas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los países normalmente tenemos todo nuestro aparato normativo e institucional, digamos que en compartimientos, ¿no? Uno que se dedica al narcotráfico, otros que se dedican a combatir la tala, otro que se dedica a combatir la minería ilegal. Eh, entonces, no hay una convergencia de estas estrategias. Y esto tiene que ver con el siguiente aspecto de las estrategias que se tendrían que implementar, que tiene que ver con lo institucional, ¿no? ¿Cuáles son los arreglos institucionales? ¿Cuál es la institucionalidad que maneja cada país para poder abordar este tema? ¿No? En el caso nuestro, en el caso de Perú, por ejemplo, por muchos años se ha mantenido como una comisión multisectorial a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Evidentemente, la complejidad del tema de lejos ha excedido las capacidades y las competencias del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Se requiere una entidad
con mucho más poder, mucho más amplia, para que pueda hacer justamente todos estos ajustes y convergencias, pero que además tenga y disponga de los recursos necesarios, ¿no? Para poder actuar, ¿no? A nivel de Perú, y creo que en los otros países amazónicos también está ocurriendo lo mismo, está completamente subdimensionado el impacto y la magnitud de lo que significa hoy la minería ilegal, ¿no? De acuerdo a los informes que tenemos, investigaciones, reportajes, estamos hablando de miles de millones de dólares que se mueven al año. Sin embargo, ¿cuánto es lo que destinan los gobiernos a la lucha de este acto delictivo o de este tipo de ilícitos? Si lo vemos en proporción, es mínimo, ¿no? Entonces, es una lucha que no es proporcional, ¿no? Entonces, tiene que haber, por un lado, los gobiernos, los estados, tienen que sincerar la magnitud del tema y destinar los recursos que sean necesarios, ¿no? Eh, pero además, dentro de este marco institucional, ¿no? Que se tiene que ir armando, hay otros aspectos que tienen que ser abordados de manera muy específica para el caso de la Amazonía. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema de pueblos indígenas y actividades mineras, ¿no? Eso requiere un abordaje especial con un enfoque ad hoc, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vemos es de que, por un lado, parte de la población indígena quiere mantener, digamos, sus formas tradicionales y ven los altos impactos que genera la minería, ¿no? Y no quieren este tipo de actividad. Otros probablemente sí, o se ven tentados o se van presionados. Entonces, tiene que haber un abordaje que recoja, digamos, toda esta complejidad del desarrollo de actividades mineras en los pueblos indígenas. Y el otro tema, que es uno de los temas de fondo, dicho sea de paso, sobre lo que es las actividades mineras en Amazonía, sean formales, informales o incluso legales, tiene que ver justamente con el ordenamiento del territorio, ¿no? Justamente lo que nos explicaba José Carlos hace un momento, ¿no? Sabemos que la Amazonía es un ecosistema altamente sensible. Entonces, ¿hasta dónde es posible realmente poder hacer este tipo de actividades, incluso así sean formales, ¿no? ¿Cuál es el nivel de impacto? Normalmente lo que tenemos para el caso de que fueran actividades formales, no estamos hablando ni siquiera de los informales o legales, en el caso de actividades formales de pequeña minería o minería artesanal en Amazonía, digamos que el nivel de exigencia está pensado de que es una pequeña actividad muy chiquita que está en un sitio, ¿no? Y que el daño probablemente sea muy puntual. Pero en la práctica no ocurre eso. Si bien es cierto, pueden ser actividades muy pequeñas, pero lo que tenemos son miles de actividades pequeñas que están una al lado del otro. El impacto es tremendo, ¿no? Entonces, no hay un aparato que nos diga qué tan sostenible realmente es. Y lo otro que se vincula es, ¿queremos promover ese tipo de actividad o no? ¿Cuál es el costo ambiental, el costo político y el costo social que eso representa? ¿No? Entonces, eso, digamos, respecto al marco institucional y el ordenamiento. Además de ello, eh, otro de los temas que tienen que ver, justamente se tiene que abordar las capacidades operativas, ¿no? Que lo habíamos mencionado en algún momento respecto al tema de presupuestos, pero no se trata solamente el tema de asignar presupuestos, sino que los gobiernos tienen que desarrollar estrategias de intervención. ¿Qué es lo que hemos visto en el caso peruano, concretamente de la lucha contra la minería ilegal? Normalmente se hacen operativos, una serie de operativos, van las fuerzas del orden, ¿no? Pero no se quedan en el territorio, ¿no? Permanecen 2, 3 días, se retiran y claro, estas actividades pues tienen muchísimo poder económico y regresan nuevamente. Entonces lo que tiene que haber es un plan estratégico que asegure la presencia a largo plazo y de largo aliento en el territorio, no solo con actividades punitivas a las actividades ilícitas, sino que vaya de la mano además con todo el paquete de desarrollo que tiene el Estado, ¿no? Tanto en temas productivos como atender las necesidades básicas de la población, porque estas actividades ilícitas, no solo minería ilegal, sino el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras, ocurren generalmente en zonas muy deprimidas, ¿no? Donde la población, pues, en algún momento cree que eso es una opción para poder alcanzar o tener mejores ingresos económicos, cosa que no es real. Finalmente, el riesgo que ellos corren es mucho más alto. Bueno, en realidad hay bastante más para conversar, creo que hasta ahí por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Yo creo que has puesto
de manera bastante clara los diferentes puntos y problemáticas que tiene la minería ilegal y la pequeña minería, bueno, y la minería artesanal, eh, que son muchísimas aristas. Definitivamente es una problemática compleja, que no hay solo una mirada y un punto, sino que hay muchísimas otras problemáticas, actores y formas de abordaje, ¿no? Realmente es, es el tema en general da para largo, para muchos conversatorios. Y bueno, y con respecto al tema de poblaciones indígenas, justamente quería yo hacerle algunas consultas a Silvia Castro, eh, acerca ¿no? Dado el impacto de la minería ilegal en las comunidades locales e indígenas, ¿qué papel crees que deberían tener estas comunidades en la formulación y aplicación de políticas de sostenibilidad en la minería, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas se pueden hacer entre el sector minero, las comunidades locales, las autoridades medioambientales, para que puedan ser efectivas para proteger los bosques y, y para prevenir los diferentes impactos en regiones vulnerables, ¿no? Gracias, buenas tardes con todos. Realmente la actividad minera legal e ilegal afecta a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas son las que reciben de primera mano los efectos de esta actividad. Por ello, es necesario, primero, que se respete los derechos y se garantice los derechos de las personas de las comunidades indígenas. Segundo, es importante que exista una ley de consulta previa, libre e informada. Si bien Ecuador emitió una de las constituciones más avanzadas en cuanto a cuidado de la naturaleza, derechos colectivos en el 2008, es hasta el 2024 que no tiene todavía una ley orgánica de consulta previa e informada para iniciar estas actividades o cualquier proyecto que tenga un impacto en las comunidades indígenas. Todavía no tenemos una ley. La consulta previa, libre e informada se hace en virtud de un reglamento emitido por el ente rector de la materia, entonces no se respetan los derechos de las comunidades. Y peor aún, tenemos actividades legales como la de palo quemado, las naves en la provincia de Bolívar, palo quemado en Cotopaxi, donde la autoridad ambiental va con 3 técnicos de las comunidades indígenas, pero con 500 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué consulta previa, libre e informada puede ser cuando tenemos 500 policías o miembros del ejército apuntándonos con sus armas, mandándonos gas lacrimógeno todos los días para tener una consulta efectiva? No existe. Entonces, las comunidades como que no tienen confianza, no tienen la certeza, no tienen la transparencia del ente rector del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Minas, que es el que emite las licencias, con normativa adecuada y transparente para emitir las licencias, pero aún para hacer esta consulta previa, libre e informada. Las autoridades se pasan la Constitución por donde quiera sin cumplir la normativa. Entonces, creo que para garantizar esta participación activa entre las comunidades con esta actividad debe haber una consulta previa, libre, informada, súper transparente, súper efectiva, donde hay una participación de los miembros de las comunidades, donde puedan observar los estudios de impacto ambiental, donde puedan conocer cuál es el impacto ambiental de esta actividad. Pero eso no se está dando en nuestros territorios. Por eso es que las comunidades están resistiéndose a las actividades. Otra cosa importante es trabajar adecuadamente con las comunidades, es fortalecer las capacidades de las comunidades. Como bien lo dijo Martín, lamentablemente, no sé si es para bien o para mal, pero el oro está en territorios indígenas, casi en todos los lugares donde hay oro pertenecen los territorios de las comunidades indígenas. Ellas están siendo afectadas. Tenemos la nacionalidad de Aicofán, que tiene eh, 30.000 hectáreas adjudicadas con una población de 1.200 personas.
y los mineros, actividad minera legal e ilegal, han llegado a su territorio. Pero actividad minera, tanto legal como ilegal, genera impactos ambientales, sociales, culturales y económicos. Las comunidades no han visto nunca un beneficio para ellas. Entonces resulta, las comunidades no quieren ningún tipo de actividad. Sin embargo, creemos que si hay una consulta previa, libre e informada, si podemos conversar con las empresas mineras que realizan una actividad legal, si se realiza con unos estándares de calidad, de responsabilidad social y ambiental efectivos, las comunidades podrían acceder a que se ejecute estas actividades en su territorio. Otra de las alternativas sería buscar beneficios directos para las comunidades. La ley minera en el Ecuador, en el artículo 67, si bien establece un porcentaje de las utilidades de la actividad minera primero para los empleados, luego para el Estado, y en tercer lugar creó una Secretaría Técnica Amazónica y un porcentaje para esta Secretaría Técnica. Las comunidades, en el transcurso de más de 7 años de creación de esta institución, han manifestado que no han visto un solo recurso que llegue en beneficio de las comunidades. El Estado está ausente, tiene una capacidad limitada, no aparece en estas zonas, no hay educación, no hay salud, no hay nada, no hay presencia del Estado. Entonces, no han recibido ningún tipo de beneficios, a pesar de que la ley de minería ilegal en este artículo establece un beneficio y que ese se canalice a través de la Secretaría Técnica. Entonces, tenemos que mejorar esa capacidad para que las comunidades no generen tanta resistencia. Si en un momento se quisiera llegar, es darles beneficios directos a estas comunidades, porque la Secretaría Técnica no responde, no da respuesta, no ha sido capaz de canalizar ni los requerimientos de las comunidades, ni canalizar de buena manera este fondo, estos recursos que se han ido ingresando, que han ido en estos 7 años de emisión de la ley y de creación de esta institución. Se han hecho cosas realmente fuera de lo que debería hacerse con estos recursos, pero no ha llegado un solo dólar a la comunidad. Muchas comunidades han pedido que haya beneficios directos, porque como se dice, estas son zonas deprimidas, donde no hay una actividad económica que garantice la sostenibilidad de estas comunidades. ¿Qué están haciendo? Se están dejando impresionar por grupos de delincuencia organizada y hay ciertas comunidades que ya han permitido y han permitido que se permee el crimen organizado, porque el crimen organizado llega y sí les otorga beneficios directos. Como sabemos que grupos en Orellana, en una nacionalidad quichua, les han dado $800 por socio activo de la comunidad. La comunidad tiene 80 familias, 80 socioactivos y les dan $800 mensuales. Adicionalmente, entregan para la comunidad 12,000, 15,000, hasta $20,000. ¿Qué están haciendo ciertas comunidades? Están comprándose excavadoras, retroexcavadoras y maquinaria pesada para directamente dedicarse a la actividad minera ilegal. Y se están generando estos grupos de delincuencia organizada que ayudan en el transporte, en la comercialización, sin dejar ni réditos puntuales sino para el Estado, ¿no? Porque ya no pagan las regalías, ya no pagan el impuesto a la renta, no dejan ningún beneficio, sino tan solo los $800 a cada familia socioactivo de esa comunidad. ¿Y qué es lo peor? Se está dividiendo a la comunidad. Las organizaciones comunitarias que antes eran fuertes, que antes eran unidas, que antes exigían sus derechos y peleaban por la reivindicación de sus derechos, ahora están divididos. Los que están a favor de la actividad minera ilegal y los que están en contra. Y muchas veces, por estar en contra, muchos defensores ambientales en estas comunidades indígenas han sido asesinados, están siendo eliminados. Entonces, aparte de que hay una vulneración a
a la organización, se divide la organización, que es un derecho colectivo el apoyar la organización comunitaria, el fortalecer la organización comunitaria, llega el crimen organizado y la desbarata. Las comunidades están perdiendo el control frente al crimen organizado y están recibiendo beneficios directos de estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, se está resquebrajando el sistema comunitario de los pueblos indígenas. Yo creo que es importante para ayudar a las comunidades indígenas es trabajar, incluirles en la generación de políticas públicas para buscar la sostenibilidad a través de la actividad minera legal y buscar otras actividades estratégicas que permitan generar recursos para las comunidades, para que no dependan ni de la minería ni peor del crimen organizado que está haciendo esas actividades en muchos de estos territorios. Es garantizarle la independencia económica a través de una diversidad de actividades económicas, tratar de hacer el mayor control. Ustedes deben escuchar en los medios que en los últimos años nuestro país, de acuerdo al GTOC, estamos en el puesto 10º de la criminalidad a nivel de 193 países. O sea, nosotros subimos en un 100% la criminalidad en los últimos 3 años. El crimen organizado es el que está liderando casi todos los lugares de la actividad minera. Hay zonas donde se ejecutaba con las empresas mineras legales el trabajo, pero fueron extorsionados, fueron vacunados, fueron secuestrados y que los empresarios mineros tuvieron que salir y ahora están a esas empresas, de esas concesiones, a manos del crimen organizado. Entonces, hemos tenido una afectación terrible nosotros y creo que para garantizar la sostenibilidad de la actividad, para garantizar la inversión de empresas que están extrayendo los minerales, debemos tener un Estado fortalecido, con una capacidad de resiliencia para poder combatir al crimen organizado, para poder dar seguridad a la ciudadanía y no dejar que estos tengan control en mucha parte del territorio del país. Estamos trabajando y se está Queda un pidiendo que minutito. se está trabajando y se está pidiendo que los entes de control se articulen para que haya una mayor control y vigilancia de esto, porque nos hemos convertido de la noche a la mañana en el oro, la exportación de oro es el cuarto producto que genera recursos al Estado y no tenemos control de nada. Entonces sí necesitamos fortalecer a todas las entidades de control para garantizar beneficios para las comunidades desde el tema de la minería legal. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente interesante, bueno, uno, la perspectiva de los impactos que se está teniendo a nivel de la organización, de las comunidades y por otro lado, y es un punto que ya también se había resaltado, el tema de la criminalidad y digamos que la falta de control y de gobernanza de los territorios por parte de los gobiernos, dado esta problemática, ¿no? Lo cual hace muchísimo más difícil el abordaje de todas las problemáticas conexas a la minería bajo estas circunstancias. Entonces, ahora vamos a pasar al bloque de minería ilegal y desafíos de seguridad en la Amazonía. Bueno, nuevamente Silvia, quería extenderte algunas consultas para este bloque y queríamos ver, bueno, qué riesgos de seguridad, si bien ya nos has ido comentando, representa la minería ilegal para, bueno, para las comunidades y el ambiente, que ya nos has comentado a detalle hace un momento, pero ¿cómo pueden las fuerzas de seguridad adaptarse a la geografía, a estos desafíos específicos de Amazonía que nos has venido mencionando para poder combatir de manera eficaz esta actividad ilegal, ¿no? ¿Qué contribuciones se pueden hacer, puede hacer el sector público, privado y las comunidades locales para mejorar el tema de seguridad en las zonas afectadas por la minería? Porque como hemos
como has estado comentando, es un punto clave y preocupante en estas zonas. Eh, sí, realmente el crimen organizado está en los territorios de las comunidades indígenas. Es importante para tratar de combatir el crimen organizado, fortalecer a la organización comunitaria, evitar que se permee el crimen ahí. Y un trabajo fundamental sería fortalecer las guardias indígenas. Hay nacionalidades que tienen los grupos de guardias indígenas muy sistemáticas, con una preparación que pueden hacer un monitoreo permanente del territorio, del ambiente, de la contaminación ambiental por la actividad minera, como es la nacionalidad Aicofán, y que tienen la capacidad y fortalecimiento y conocimiento en los temas de derecho. Esta nacionalidad presentó una acción de protección y que dio de baja a 18 licencias otorgadas por el Ministerio de Ambiente. Sí, es una guardia indígena súper activa, súper fortalecida, que sin embargo, que puede combatir las licencias ambientales porque hay debilitamiento en sus informes, en sus estudios de impacto ambiental, en sus licencias ambientales, pero no podemos comparar la Guardia Indígena que se ponga un frente a frente con el crimen organizado, ¿no? Sin embargo, si creemos que podemos fortalecerles más, generar más resiliencia de estos grupos, darles los recursos necesarios, las herramientas necesarias para que sigan monitoreando su territorio y si apenas vean ingresar en sus comunidades algún minero ilegal, puedan denunciarlo, puedan reportarlo, puedan llamar a las Fuerzas Armadas que les ayuden a cuidar su territorio, porque solitos es imposible. El presidente de la Nacionalidad me decía el otro día: Silvia, ayúdeme, voy a ingresar a una comunidad. Y yo, perfecto, le ayudo con las movilizaciones, con los vehículos y todo. Pero luego me dijo: Silvia, ya no, ahí está el crimen organizado, yo perdí el control de una parte de mi territorio, ¿qué hacemos? Ni siquiera le dije, no presente la denuncia a usted, porque usted está en riesgo. Pidamos ayuda a las organizaciones regionales indígenas y a la organización nacional, a la CONFENIAE, que es la Confederación Nacional de Comunidades Indígenas de la Amazonía, y a la CONAIE, que es la organización nacional aquí en el Ecuador, para que sean ellos que están fuera del foco de la inseguridad y de la delincuencia, que ellos nos ayuden haciendo la denuncia y pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Policía Ambiental, para primero sobrevolar el territorio, luego que las Fuerzas Armadas ingresen, porque si bien tenemos una guardia fortalecida, si bien estamos fortaleciendo esas capacidades, ellos no pueden ponerse un vis a vis con el crimen organizado. Algo fundamental, nosotros estamos fortaleciendo y hemos tenido un acercamiento con el presidente del Consejo de la Judicatura, el ente rector administrativo aquí de la función judicial, para que los miembros de las comunidades indígenas, con una capacitación de un año que tenemos a nosotros, a unos estudiantes en sistemas de información geográfica que saben levantar información, que saben georreferenciar, puedan ser calificados como peritos dentro del sistema judicial. ¿Por qué? Porque la mayoría de delitos, cuando se cometen en el territorio de las comunidades, no se pueden perseguir porque no tienen los recursos necesarios para pagar los peritos, para evidenciar la contaminación ambiental, la contaminación del suelo, y que los delitos se quedan ahí por falta de recursos, de peritos, de expertos. Nosotros estamos promoviendo la capacitación de estos chicos y hemos hablado con el Consejo de la Judicatura para que sean calificados como peritos dentro del sistema de la función judicial, porque ellos más que nadie, con sus saberes ancestrales, conocen lo que está pasando en su territorio, conocen geográficamente, conocen su biodiversidad, conocen su fauna, su flora, y no necesitan tener un título universitario. Si bien los estamos capacitando en la universidad con un año, con un diplomado, ellos ya están aptos para poder ser peritos y ser auxiliares con los operadores de justicia y garantizar que dentro de la contaminación ambiental tengan una justicia efectiva y tengan una reparación a los daños ambientales con estas pericias que ellos puedan hacer. Entonces es un trabajo que lo estamos articulando, pero sí necesitamos la apertura,
tanto las instituciones públicas del Ejecutivo como Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y el sistema de la función judicial nos permitan calificarlos como peritos para que ellos puedan perseguir el delito, puedan estar capacitados, puedan presentar las denuncias y ser peritos en su territorio, porque si no los casos se quedan ahí y no tenemos una justicia efectiva y se puedan cuantificar el daño que han causado a sus comunidades. Entonces, es importante una articulación entre el sector público. Es necesario que las Fuerzas Armadas se ayuden con las guías de estos guardias indígenas que conocen a perfección la zona, que conocen sus territorios, saben las rutas más cortas para ingresar a las zonas donde se encuentran los mineros ilegales, saben protegerse bien, pero necesitamos que la policía y las Fuerzas Armadas estén delante. Ellos sean los que enfrenten al crimen organizado y no las guardias indígenas. Estamos fortaleciendo para que ellos sean peritos y todo y trabajar de manera articulada con todos. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Y lo que comentas es clave porque realmente cada vez vemos más casos eh, de guardias y personas de las comunidades que, que han, que han sido víctimas por defender sus territorios y lamentablemente muchísimos de ellos han muerto y la cifra cada vez va subiendo y realmente es importante que tengan el soporte y el apoyo tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas para asegurar la protección de las personas que están cuidando sus territorios, ¿no? Y contribuyendo a la seguridad de estas zonas. Eh, bueno, yo quería darle ahora el pase a Martín para, para comentar un poco acerca de lo que nos ha comentado Silvia y también en relación a la pregunta en general, ¿no, Martín? Sí, gracias. A ver, completamente de acuerdo con lo que ha señalado Silvia, ¿no? Que en estos temas de desafíos para la seguridad, tanto para las comunidades como para las fuerzas del orden, siempre va a ser importante y necesario este fortalecimiento de los sistemas de vigilancia en la población local, ¿no? Y ciertamente concuerdo plenamente en que eso no debería ser motivo que los estados renuncien a su obligación y deber de asegurar la paz social en todo su territorio. O sea, no se puede exponer a la población a enfrentar directamente a estos grupos de crimen organizado. El riesgo es muy alto y vemos que hay pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, eso es clarísimo, ¿no? Ahora, siempre es necesario el fortalecer y el mejorar las capacidades operativas de las fuerzas del orden. No sabemos que esto muchas veces ocurre en sitios bastante alejados, con poca conectividad, y siempre la respuesta, por lo general, es la misma, ¿no? Que no tienen recursos, que tienen que movilizar el helicóptero, el deslizador, que no tienen combustible, en fin, mil cosas que tienen que ver con la capacidad de respuesta. Un poco en broma, quienes nos vemos en este tema aquí en Perú, lo que decimos, aquí no necesitamos el monitoreo y alerta temprana, lo que necesitamos, porque eso ya tenemos, casi hasta en tiempo real, diría yo. Lo que necesitamos es la respuesta temprana, ¿no? Y eso es lo que no ocurre, ¿no? Ahí hay un quiebre tremendo. Pero adicionalmente a el mejoramiento sustantivo de las capacidades operativas de las fuerzas del orden, hay un tema que es crítico, y hay que decirlo, es el tema de la corrupción. Mucho de lo que vemos aquí es cuando llegan las fuerzas del orden, finalmente, lamentablemente, caen en actos de corrupción, ¿no? La cantidad de dinero que se mueve detrás de estas actividades ilícitas es enorme, ¿no? Entonces, las instituciones, las entidades y todo el planeamiento para poder controlar, mitigar estas actividades ilícitas finalmente se caen por los temas de corrupción, ¿no? Y eso lo vemos en muchas partes de nuestro territorio. Y es terrible porque, claro, no hay política que se pueda implementar de una manera efectiva si va a ser vulnerable a la corrupción. Entonces, en ese sentido, creo que es clave que se implementen mecanismos efectivos de prevención de la corrupción que sean aplicables específicamente a este tipo de delitos.
¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos una política nacional de lucha contra de prevención y lucha contra la corrupción. Está muy bien, pero eso tiene que aterrizar en cosas concretas aplicables a este tipo de actividades, ¿no? Y en los terrenos, ¿no? ¿Cómo asegurar eso? Porque mientras eso no ocurra, entonces siempre los sistemas de control, vigilancia y lucha van a ser vulnerables y le van a sacar la vuelta en algún momento. Y eso es justamente, además, lo grave, porque la población finalmente termina desconfiando de las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, por un lado tienen la presión y la amenaza de estos grupos criminales y por otro lado, quienes tienen que llevar el control finalmente tampoco les dan seguridad, ¿no? Entonces se quedan en un abandono total, ¿no? ¿No? Y eso es terrible, ¿no? Adicionalmente a eso, hay que señalar también algunos temas que pueden, o algunos aspectos que pueden catalizar, digamos, de alguna manera, estas economías criminales, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, eh, diferentes coyunturas que promueven otro tipo de actividades. ¿A qué me refiero en concreto? Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de infraestructura, ¿no? Mucho se habla de, en la Amazonía, sobre todo en Perú, que son zonas alejadas, que se necesita desarrollar infraestructura vial, caminos, carreteras por acá, carreteras por allá. Pero lo que no se analiza es cómo estas carreteras y estos caminos finalmente terminan beneficiando a los grupos de crimen organizado, del narcotráfico, de la minería ilegal, y más bien van en desmedro de la población local. Lo hemos visto claramente en el caso de la Interoceánica Sur, en la región Madre de Dios, como a partir de este proyecto, este megaproyecto que se hizo, finalmente eso eh, catapultó, digamos, lo que vemos hoy en Madre de Dios, ¿no? Entonces, esos también son temas centrales que deberían a ser tomados en cuenta al momento de la planificación de las intervenciones. No es solamente, en este caso, tener en cuenta cómo están ocurriendo los ilícitos o las luchas que se pueden implementar, sino además qué otros proyectos y coyunturas se están gestionando para esos territorios. Y ojo que muchas veces estos proyectos de infraestructura, incluso puede haber intereses de estos grupos criminales que están detrás, es lo que están buscando beneficiarse, ¿no? Entonces, en este caso tiene que haber una proyección de cómo asegurar la gobernabilidad en estos territorios, ¿no? Para que, en este caso, si es que va a haber algún proyecto de esta naturaleza, pues termine realmente beneficiando a la población, a servicio de la población y no más bien a los grupos de crimen organizado, ¿no? Y finalmente, respecto a los desafíos y retos de seguridad, otro tema que podría parecer un detalle, pero no es menor. Es lo que hemos visto, lo que estamos viendo en Amazonía, por lo menos aquí en el caso de Perú, entiendo que en el caso de Brasil también, es de que quiénes son los operadores que están detrás, ¿no? O sea, eh, claro, siempre hay un tema que se habla, se dice que es la gente pobre, que no tiene, ¿no? De escasos recursos, pero finalmente quien está detrás son estos grupos de crimen organizado con mucho poder adquisitivo. Y eso les da una ventaja enorme, además. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en sobrevuelos que hemos hecho en Iquitos, acabamos de hacer uno en Cayali, ¿no? Por ejemplo, están equipados con tecnología de punta, ¿no? Todas las dragas, las instalaciones tienen Starlink y demás cuestiones, ¿no? Entonces, eso les da una ventaja operativa muy grande en comparación a lo que tienen, por ejemplo, los recursos limitados que dispone, en este caso, las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, están a la vanguardia. Y eso nos pone en otro escenario. ¿Cómo es que se tiene que abordar ya desde el punto de vista estratégico, militar, policial o lo que fuera, para poder hacer frente, digamos, a todas estas capacidades que tienen estos grupos, ¿no? Eso tendría que verse ya, digamos, otros mecanismos, ¿no? Como acceso a información, con el tema de comunicaciones, en fin, ya hay varios otros detalles que podrían verse por ese lado, ¿no? Bueno, eso es lo que podría comentar. Muchísimas gracias, Martín. Ahora le doy el paso a José Carlos Solón también para comentar respecto a este tema. Eh, José Carlos, por favor. Yo, yo creo que es fundamental comprender que, como bien decía Martín, el mundo minero es muy complejo. El mundo minero en la Amazonía, además, estamos empezando a generar un imaginario desde los análisis, desde los estudios que lo uniformizarían. Entendemos más o menos, sí,
Hablemos de minería legal y minería ilegal. Sin embargo, creo que el funcionamiento de las cadenas, de cómo funciona el negocio minero, responde a especificidades nacionales muy particulares. En el caso boliviano, por ejemplo, hablábamos con una compañera hace unos minutos eh, y esta criminalidad detrás de la minería ilegal, que obviamente se está viendo en el Ecuador, en el Brasil, en el Perú, con fuertes estallidos de violencia, no se deja ver. En el caso boliviano, hay lugares donde absolutamente no entra el Estado, no hay una presencia estatal, no hay una presencia de fuerzas militares, en los cuales existen acuerdos tácitos, acuerdos a mil voces entre poblaciones locales y operadores mineros, ¿no? Y sin embargo, creo que en la explicación, en el entender las interacciones propias a cómo funciona la práctica minera en el lugar específico Z, ¿no? O A, vamos a entender su relacionamiento con quién comercializa, quién revende, quién compra, quién está realmente manejando las dinámicas de mercado. Nuestro interés, por ejemplo, en este momento, y hemos venido trabajando un tiempo en esto, es entender realmente cómo funciona esto del oro y de la exportación de oro. En Bolivia, el oro ha superado al gas. Nosotros éramos un país gasífero que vivía mucho de sus contratos de gas y de venta de gas a la Argentina y al Brasil. No obstante, a partir del año 2021, las cifras del oro han superado a las cifras de ingresos por el gas. Al año 2023 estábamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares. Y la estimación era de que por sobre los 3.000 millones de dólares existiría una cantidad equivalente que sería parte de exportaciones del oro ilegal. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quiénes son estos actores ilegales? ¿Cómo están sacando este dinero? ¿Cuáles son las empresas? Y como bien como señalaba Martín, hay sectores mineros que son muy precarios. Aquí en Bolivia hay sectores mineros que es gente que se dedica a hacer habilito o son trabajos muy temporales, de amplia acumulación según una pequeña temporada, pero después de poca plata, de poco dinero. Y sin embargo, detrás de estas cooperativas, que son los mineros que van, que lavan el oro en los ríos, tú tienes a grandes comercializadoras que tienen un montón de dinero, ¿no? Un montón de dinero. Y en el caso de Bolivia hemos identificado a 21 empresas que son rescatistas, como le llaman aquí, que se dedican específicamente a comprar el dinero, a comprar el oro y cambiarlo y venderlo afuera. Estos son actores que funcionan en el marco de la legalidad y de la ilegalidad. Entonces, creo que es fundamental ir comprendiendo el funcionamiento específico para ver después cómo realmente desde las distintas realidades nacionales se pueden generar políticas públicas en favor de la protección de los sectores como los pueblos indígenas, como señalaba Silvia, ¿no? Porque ese es un problema muy grave. Aquí en Bolivia, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, se encarga de dar CSUs, que son una suerte de certificados de uso de suelo, ¿no? Y estos certificados en áreas protegidas se habían podido entregar en distintos momentos y sin embargo, hoy en día es un tema de, pucha, no lo vamos a hacer en nuestras áreas protegidas, vamos a defender, vamos a avanzar. Existen posiciones favorables internamente al gobierno, pero al mismo tiempo existen posiciones como estos 19 contratos que les mostraba, donde vemos que dentro de los diputados, que son más numerosos, existe un cierto grado, no solo de corrupción, sino de cálculo político. Aquí los mineros son electores, ¿no? Y pensar en los electores es importante. En Bolivia se viene un año electoral y el sector minero nunca ha sido un sector que ha sido dejado o puesto de lado para la toma de decisiones en este país. Muchísimas gracias, José Carlos. Eh, bueno, tengo una pregunta de Pilar Arroyo, si no me equivoco.
Sí, Pilar Arroyo. eh, Consulta si, bueno, parte del oro ilegal de Perú sale por Bolivia, ¿no? Y si tienen, bueno, ya seas tú, José Carlos, o tal vez Martín o Silvia, si tienen una idea de qué porcentaje de las exportaciones de oro de Bolivia provienen de Perú. Una pregunta compleja a nivel de números, por lo menos por mi parte, ¿no? De responder. No sé si ustedes tienen alguna estimación. Quizás sí, es muy difícil estimar el número de la ilegalidad, por eso, o sea, las estimaciones, por ejemplo, en el caso boliviano, es sobre la totalidad del volumen ilegal que estaría saliendo, que es un volumen equivalente a la cantidad legal, entonces es bastante oro. No obstante, lo que me parece muy gracioso de la pregunta es que aquí en Bolivia se dice más o menos lo mismo, pero del otro lado. Es decir, que una parte del oro ilegal de Bolivia está saliendo por el Perú, ¿no? O que existen otras vías. Aquí me han contado historias desde amigos que son antropólogos y otros que, por ejemplo, hay gente que se sube en motocicletas y se carga con joyería en la parte del pecho y con eso está cruzando al Perú y funciona viceversa. ¿Cómo funcionan estas redes ilegales de comercio del oro? Más allá de, claro, las actividades totalmente delictivas, digamos, que existen detrás de esto, creo que esa es la pregunta interesante y es apasionante desde una perspectiva de un antropólogo o de un economista, de un sociólogo como yo. Sí. Sí, pues es, es realmente, y no solo el tema de dónde, digamos, cuál es la ruta de este oro ilegal, ya sea si viene de un país o de otro, porque al final termina siendo una red realmente, porque no solo es el oro, sino también es el mercurio, son los insumos que se mueven de manera transfronteriza, ¿no? Para, para llevar a cabo, para poder extraer y para poder exportar este oro y como bien dicen, probablemente los intereses y las personas detrás moviendo todo esto. eh, es muy probable que estén más allá de las fronteras de un país o de otro, ¿no? Una Sí, Silvia. En nuestro país se dice que de un informe en el PNUD que son 800 millones de dólares que vienen de la minería ilegal de forma mensual. En el último año se ha revisado que en la superintendencia de compañías se han registrado 6 compañías que fueron, que a los 3 meses de haberse creado, exportaban como 500.000 dólares, 900.000 dólares en, en recursos de exportación de oro específicamente. Y estos socios de estas SAS que crearon y al siguiente día ya comenzaron a exportar porque no hay producción, son socios de compañías peruanas y ecuatorianos. Entonces, y se crearon con un capital de estas compañías de 10.000 dólares. Y las rutas, ¿a dónde van este oro? Va a la India, va a Emiratos Árabes. Nosotros teníamos hasta el 2016 nuestro principal mercado donde colocábamos nuestro oro en Estados Unidos, donde hay una debida diligencia, ¿no? De dónde viene, cómo viene y la trazabilidad. Sin embargo, desde el 2020, los mercados más importantes de Ecuador es la India, Emiratos Árabes y Dubái, donde no hay una trazabilidad, donde faltan los controles y una debida diligencia. Al respecto, puedo comentar. Muchísimas gracias, Silvia. Información clave. Sí, entonces, bueno, si les parece, pasamos al siguiente bloque que justo va por parte de la capacidad que tienen los estados para afrontar la minería ilegal, poder profundizar un poco más en este tema que de todas maneras ya hemos venido abordando a lo largo del conversatorio. Martín.
¿De qué manera la colaboración regional podría fortalecer la respuesta de los estados amazónicos a a la minería ilegal? Que, eh, digamos, si pudiéramos profundizar en base a lo que nos has comentado en en el bloque anterior, eh, ¿qué mecanismos existen y qué mecanismos podrían crearse, ¿no? Para poder coordinar las acciones entre los diversos países de la región para abordar esta temática. Sí, bien, a ver, lo importante aquí para poder tratar de dar una respuesta es entender, digamos, cómo es el negocio de toda la cadena de valor, entre comillas, de todo este oro ilegal, ¿no? Y justamente la parte de la comercialización que se estaba mencionando hace un momento es un tema clave, porque es ahí donde justamente buena parte de esta colaboración, digamos, regional entre países debería ayudar y debería funcionar, ¿no? Porque, perdón, porque efectivamente se dan estos flujos, ¿no? No solo del oro, sino también del flujo del lavado del dinero producto de la minería ilegal, ¿no? El lavado de activos y lavado de dinero. Al respecto, por ejemplo, el Departamento de Crimen Organizado Transnacional de la OEA, ¿no? Hizo una caracterización de estas cadenas de lavado de oro ilegal en Latinoamérica, ¿no? Tiene identificado hasta 16 tipologías, cada una en extremo complejo, con múltiples actores, ¿no? Que son, digamos, en un país y varios otros países que están operando, ¿no? Entonces, ahí para poder enfrentar esto o esta complejidad es importante que los mecanismos o las entidades que hacen el monitoreo, el seguimiento financiero, ¿no? En los países pues puedan eh, intercambiar información, ¿no? En tiempo real. En este caso, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos la unidad de inteligencia financiera, ¿no? También tenemos aduanas, tenemos la SUNAT, ¿no? Que podrían hacer, digamos, arreglos con sus pares en los otros países para poder tener un seguimiento de cómo son estos flujos de dineros, ¿no? Y del oro ilegal, para justamente poder llegar a, a, a armar los casos a estos grupos que están detrás, ¿no? Porque, a ver, de lo que se ha venido impulsando hasta la fecha, por ejemplo, en el marco de la CAN en su momento, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, en el marco de los gabinetes binacionales, ¿no? Por ejemplo, justamente los gabinetes binacionales con Ecuador, con Bolivia, ¿no? Había algunos acuerdos, pero eran cosas muy puntuales, muy específicas que tienen que estar vinculadas con las acciones de interdicción en campo, en zonas de frontera, ¿no? Y aún así había muchas dificultades para poder coordinar acciones entre los dos países. Lo mismo también ocurría en el caso con Colombia, en la frontera de Putumayo, ¿no? Pero como repito, esos acuerdos estaban enfocados a las acciones en campo, ¿no? De interdicción, las fuerzas del orden, ¿no? Que ciertamente es necesario, pero tal vez lo más importante, el paso más importante de este acuerdo o este arreglo regional debería ir en el otro nivel, que es justamente el lavado de, del dinero y la comercialización del oro. Y ahí un papel importante justamente tiene que ver con los mecanismos de trazabilidad del comercio internacional del oro. No es solamente la trazabilidad de la producción que pueda tener cada país, sino cómo es la trazabilidad y la transparencia en el comercio internacional del oro, ¿no? Al respecto, claro, hay solamente algunos lineamientos de la OCDE, de la diligencia de vida, pero, digamos, a nivel de acuerdos comerciales no es del todo claro todavía y no es enfático los acuerdos internacionales, sobre todo de los grandes compradores de oro, para poder transparentar eh, este, todas las transacciones, ¿no? Entonces, mientras eso no avance, lo que podamos avanzar desde las regiones, de los países, también va a ser limitado, porque la demanda va a existir, va a subsistir, ¿no? Entonces, eso tiene que llevar a una discusión de espacios internacionales de mayor nivel, ¿no? En este caso, lo de la OCDE, por ejemplo, son solamente recomendaciones, ¿no? O sea, no es algo que tenga que cumplirse sí o sí, ¿no? Entonces, y en este caso, es muy laxo todavía la seriedad con que la comunidad internacional está tomando este tema de la comercialización del oro. Por dar un ejemplo solamente, ¿no? Rusia es el segundo productor mundial de oro,
¿no? Cuando estalla el conflicto y las sanciones que le ponen a Rusia, se esperaría que el mercado internacional del oro hubiera caído justamente porque el segundo abastecedor no. Y sin embargo, eso no ocurrió. ¿No? Los grandes compradores siguieron manteniendo sus niveles, hasta incrementaron los niveles. Entonces la pregunta que cae por supuesto es, ¿de dónde salió el oro? ¿No? Y hay algunas investigaciones al respecto, por ejemplo, en el lado de Brasil, que correlacionan eso con el incremento de la actividad de oro ilegal y el lavado de oro ilegal, ¿no? Entonces, ese es un tema clave que en los espacios, por ejemplo, como lo que es el convenio de Minamata, ¿no? La propia OCDE y otros, tienen que ponerse, digamos, con todo el énfasis, y creo que ahí sería importante que los países amazónicos puedan llevar una voz articulada, sólida, respecto de demandar a la comunidad internacional esta transparencia y trazabilidad en el mercado internacional del oro. Además de, evidentemente, los ajustes digamos, más locales que podamos hacer, ¿no? Con las unidades de inteligencia financiera, los controles de aduanas, entre otros, ¿no? Eso es para comentar. Muchísimas gracias, Martín. Realmente el tema de trazabilidad, de debida diligencia es clave y es un reto porque poder tener la transparencia y poder entender toda la cadena eh, comercial es fundamental, ¿no? Ya en mayo de este año se ha aprobado la debida diligencia en, en Europa y se tiene 3 años para aplicar y se va a sancionar al comprador europeo o al procesador europeo que no tenga claro todo el tema de laboral y de trazabilidad de los productos que llegan a Europa, ¿no? Para, para empresas con un número determinado de trabajadores, ¿no? Para las empresas más pequeñas no, pero para las empresas grandes sí. Y va a afectar también al tema de oro, entonces yo creo que es clave, pero definitivamente no es el único mercado, ¿no? Y hay como decía Silvia, Emiratos Árabes, hay muchísimos otros países que no tienen esta rigurosidad y que por lo pronto no conocemos de un camino que se trace en ese sentido. Eh, pero es clave los puntos que has mencionado, ¿no? Para poder terminar de armar el rompecabezas de la cadena de valor del oro. Y bueno, José Carlos, yo quería consultarte, eh, la minería ilegal en la Amazonía, bueno, ya como hemos visto a lo largo del conversatorio, tiene desafíos bastante complejos, son multidimensionales, evidentemente. ¿Y de qué manera crees que los estados pueden fortalecer su capacidad de respuesta sin depender exclusivamente de recursos adicionales? ¿De qué manera se puede optimizar la coordinación y el aprovechamiento de las estructuras existentes? Esta es otra pregunta súper difícil, ¿no? Eh, Todas estas preguntas son terribles, ¿no? Pero son muy duras. La verdad es que después de toda la discusión y de escucharlos plenamente, creo que hay un tema en el que nosotros en Bolivia hemos optado porque, bueno, estamos en una crisis institucional muy grave, ¿no? Bolivia está sufriendo una crisis del Estado en sí mismo por una inoperancia absoluta y una crisis económica exacerbada. Eh, Sin embargo, creo que es importante que para nosotros, un poco aquí en Bolivia, la lección de decir, bueno, ¿cómo enfrentamos realmente a este monstruo sin muchos recursos? ¿No? Ese es el tema. Y con las estructuras existentes. Y nuestro foco y nuestro enfoque se ha ido hacia los gobiernos más locales, hacia los gobiernos municipales. ¿Qué hemos visto nosotros en los últimos años? Hace ya varios años hubieron dos municipios, Alto Beni y Palos Blancos, que se encuentran no muy lejos de donde yo me encuentro ahora, porque ahorita estoy en Amazonía boliviana. Y
estos dos municipios se declaran municipios libres de actividad minera. ¿Y por qué se declaran libres de actividad minera? Porque son agroecológicos, porque tienen sistemas agroforestales, porque una empresa que emplea alrededor de 800 familias y genera 7 millones de dólares al año, una cooperativa que se llama El Ceibo, es una alternativa económica muy grande. Y porque contar y tener un proyecto de minería en alguno de los afluentes y ríos, ya sea el río Palos Blancos, el Bopi, que están justo, colindan con el territorio, son incompatibles con la agroecología. O sea, hemos visto que estos sectores, los municipios, los alcaldes, están muy preocupados por generar un proceso de defensa territorial y de fiscalización y de muchas cosas de las que hemos hablado, pero a una pequeña escala con un control social muy real y muy concreto y que no necesita combustible, o sea, no necesita combustible en el sentido, no tienes que ir, movilizar la estrategia, que no sé qué, porque ya existe esta agroecología muy potente en la región, ¿no? Entonces, ¿cómo, para nosotros, cuál ha sido la estrategia? Es cómo podemos fortalecer estas decisiones. Porque resulta que el vicepresidente, bueno, la vicepresidencia aquí en Bolivia, decide presentar un caso de conflicto de competencias, porque la ley municipal de Palos Blancos y Alto Beni, bueno, de los dos municipios, decían, nos declaramos municipios libres de minería. Y en un artículo cometen un pequeño error de escritura de la norma, donde dicen, podemos desarticular actividades mineras. Bajo estos pequeños errores y estas formulaciones, el abogado de la vicepresidencia, que es la vicepresidencia en Bolivia, es quien se encarga de resolver estos conflictos de competencias entre el Estado y cualquier otra institución, ¿no? Dice, bueno, estamos en un conflicto de competencias porque ustedes no pueden desarticular minería. No pueden declararse mineros porque aquí quien declara, quien da autorizaciones soy yo, el Estado. Así que no vengan a contarme cuentos. Entonces les hace un conflicto. Y esto va a movilizar a una cantidad de gente muy grande y va a terminar en que la propuesta territorial, municipal, de un sector y un sindicato campesino con una cooperativa y una empresa que vende 7 millones de dólares, perdón, al año, que no es poco, le va a ganar la pugna y la pulseta a la vicepresidencia. Y la vicepresidencia va a terminar diciendo, bueno, vamos a hacer sustracción de materia, vamos a eliminar, vamos a encontrar la forma de disminuir y atenuar la posible sentencia que podría ser el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que todo este proceso obviamente se puede dar a través del fortalecimiento de ciertas capacidades internas al Estado. Sin embargo, depende del contexto y depende del lugar. Nosotros creemos que, por ejemplo, tenemos una alianza natural con WCS, con World Conservation Society aquí en Bolivia, y ellos estamos en un proyecto juntos, por ejemplo, en el cual nosotros trabajamos todo un componente de territorios libres, con estos territorios agroecológicos, con territorios ecoturísticos, con municipios y con distintas vocaciones económicas que son una alternativa concreta, real y ya existente en el lugar frente a la minería. Y por otro lado, WCS está con una estrategia que es más una estrategia de cómo avanzamos hacia la minería responsable, cómo generamos mejores prácticas, ta, 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 ta. Lo que está pasando en Bolivia, además, es un poco el ejemplo contrario. El Estado está en una debilidad tan grande que una vez más las instituciones, las ONGs, instituciones internacionales de cooperación, están empezando a cobrar un rol más grande en procesos de apoyo específico y territorial a las problemáticas existentes, y en particular en cuanto a la minería. Eso yo podría decirles. Creo que ha sido es muy fabuloso este tipo de espacios para poder discutir, encontrarnos, hablar, escucharnos y entender todas estas visiones tan, tan diferentes en realidad de cómo vemos la minería. Yo quería comentar algo de Martín que estaba diciendo que lo importante para combatir la minería ilegal es una
trabajar de forma aliada entre los países de la región. Y sí es importante los avances que se hizo con la CAN desde el 2015, la resolución que nos permite la destrucción de maquinaria pesada. Pero lamentablemente mi país en los últimos años, en lugar de avanzar a esta construcción de una política pública de la región, recién en este año, en el 2024, se reformó el Código Integral Penal y se establece que la maquinaria pesada encontrada en los delitos de minería ilegal ya no pueden ser destruidos, sino serán devueltos o entregados a la institución que lideró el operativo. Entonces nosotros estamos fuera de la resolución de la CAN. Tendríamos que hacer una consulta cuál es la norma que prevalece, la resolución de la CAC o el Código Orgánico Integral Penal. Adicionalmente, nuestro país también tenía, desde el 2015 se estableció una normativa de que se establecía el impuesto del 300% para la compra de armas. En el 2022, el presidente de la República emitió una ley y reformó esto, ¿no? Y estableció que el impuesto para la compra de armas, para la importación, es solo del 30%. Todas estas políticas públicas, toda esta normativa que hemos ido en nuestro país, hemos ido implementando, nos ha llevado a que el crimen organizado, a que la violencia, a que las muertes, a que los asesinatos todos los días en las calles lo estemos viviendo y hoy por hoy seamos el 10 en criminalidad. Realmente estamos aterrados aquí en el país, pero gran parte de esto sí tienen la culpa los gobiernos, porque hemos ido poquito a poquito bajando la guardia hasta el momento que hemos llegado. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Martín, no sé si te gustaría comentar al respecto. Sí, varias cosas en realidad, pero bueno, para, No, tal vez sí, por para... favor, porque tenemos justo lo que les iba a decir era para poder hacer como los puntos fuertes con los que les gustaría que los participantes se queden en base un poco a la discusión que ha habido y si querían comentar o complementar alguno de los puntos que se habían tratado a lo largo del conversatorio, pues yo creo que este es el momento. Sí, bueno, tal vez para comentar en esta perspectiva regional amazónica, ¿no? Uno de los primeros puntos que tal vez habría que buscar consensos es eh, respecto a qué estamos considerando como minería ilegal. Que cada país, digamos, tiene un concepto, una definición que no necesariamente son las mismas ni comparten los mismos criterios, probablemente, ¿no? Y ese es un primer gran desafío, porque no es sencillo, digamos, lograr de que todos los países tengan, digamos, la misma definición de minería ilegal. Ni siquiera tienen la misma aproximación a lo que es la pequeña minería y minería artesanal. Es abierto, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es un reto bastante grande, ¿no? Y en el caso nuestro, en el caso de Perú, es importante recordar tal vez eh, las condiciones por las cuales se ha tipificado como la minería ilegal, ¿no? Y aquí tenemos una particularidad que nos diferencia tal vez de todos los otros países, ¿no? Que tenemos un estado intermedio, ¿no? Tenemos la minería formal, tenemos la minería ilegal y tenemos el punto medio que es la minería que le hemos llamado informal, ¿no? O en formalización. Entiendo que en otros países de la región no tienen esa categoría. Y en este caso lo que hemos visto, se supone que era una categoría transitoria, ¿no? ¿No? De sujetos que estaban realizando las actividades y que tenían que llegar a un estadio final ya completamente formalizados, qué sé yo. Pero lo que se ha vuelto en la práctica es que este estado transitorio, ¿no? Por un lado, pues es una zona gris, ¿no? Que dificulta además la acción de la justicia, ¿no? Y que simplemente no se está cumpliendo con el objetivo que era formalizar, avanzar en ese proceso de formalización, ¿no? Y eso se está perpetuando año tras año y tras año y se sigue con una formalización
permanente, ¿no? Entonces, ese es un desafío que tenemos, cómo redefinir nuevamente, repensar todo esto para poder dar algún tipo de solución. Las prórrogas y ampliaciones de las cuales estamos viendo no solucionan los temas de fondo, ¿no? Y además de ello, en el caso del Perú, cómo o por qué, en función de a qué es que se define que esa actividad es ilícita, y no solo que es ilícita, sino que además está tipificado como delito, ¿no? Está dentro del Código Penal la tipificación del delito de minería ilegal, ¿no? Y los criterios ahí básicamente son de que se ha puesto en consideración, pues, de que ese tipo de actividad, bajo ciertas circunstancias, eh, genera daños a la sociedad mayoritaria, ¿no? Y eso es, creo, algo que se tiene que tenerse bastante claro, ¿no? El derecho a un ambiente sano, por ejemplo, es algo que prevalece, ¿no? Tenemos algunas sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la prohibición de la actividad minera en cuerpos de agua. En el caso de Perú, por ejemplo, está tipificado como ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso los impactos prácticamente no son mitigables, ¿no? Pero, por ejemplo, en otros países no, en los países vecinos no, no necesariamente eso está prohibido. Entonces, tenemos una serie de matices, ¿no? En estas definiciones que es necesario, creo, ir afinando. Y lo otro que quería ya para comentar, para finalizar, ¿no? Era respecto a las actividades conexas o los insumos que habilitan esta actividad, ¿no? Un tema crítico es el tema del mercurio. Sabemos que en toda la Amazonía la mayor parte de toda esta actividad de minería ilegal se sigue haciendo con mercurio, ¿no? Y claro, ahí hay todo el tema de el comercio y el contrabando de mercurio. En el caso de Perú, casi el 100% de lo que circula a nivel nacional es mercurio ilegal, ¿no? Entiendo que en Ecuador y Colombia también está prohibido, pero no por eso ha dejado de usarse, ¿no? Y claro, y en este caso lo importante es tener nuevamente esta mirada de estos acuerdos regionales para poder tener un control efectivo, en este caso, respecto al mercurio, ¿no? Sabemos, pues, y está plenamente documentado los terribles efectos a la salud y al ambiente que ocasiona este producto, ¿no? Y tiene que generarse el cambio, ¿no? Entonces, mientras eso no ocurra, nuevamente, los esfuerzos que pueda hacer cada país por separado pueden ser vulnerados, ¿no? Eso como comentario final. Bueno, y finalmente que el desafío es muy grande, ¿no? Hay muchísimo todavía por trabajar. Muchísimas gracias, eh, Martín. José Carlos, si pudieras dar 3 o 4 puntos claves como para el público. Sé que es muy difícil porque en verdad los temas son bastante extensos y dan para muchísimo tiempo de conversación y de profundización y debate e intercambio, pero si pudieras poner los puntos claves con los que quisieras que, que nos vayamos luego de terminar el conversatorio, ¿no? Sí, mm, yo creo que es fundamental para nosotros. Yo soy una persona muy convencida aquí en Bolivia de que hay que empezar a trabajar desde abajo, ¿no? Con los actores mineros, con los actores indígenas, con el tema de los guardas, por ejemplo, que se mencionaba también al principio, con el fortalecimiento de capacidades. Creo que es un desafío que va a implicar diferentes niveles de compromiso para la construcción de capacidades en diferentes ámbitos. Y creo que no se puede pretender querer hacerlo todo. Entonces, o sea, que no una institución, ni un experto, ni una persona puede estar en todas partes. Entonces, creo que hay que ser muy estratégicos en cómo construir alternativas hacia un horizonte colectivo en función de las realidades locales y territoriales que nos dejan ver las problemáticas de la minería. Creo que es lo primero, ¿no?
Lo segundo, yo estoy totalmente convencido de que el derecho internacional, el convenio 169, eh, Minamata, diferentes instrumentos nos pueden servir. Son grandes herramientas. No obstante, soy alguien que se ha vuelto muy desconvencido también de que su aplicación o su simple firma o reconocimiento eh, pues sea una condición sine qua non para realmente la transformación. Y creo que ahí hay que empezar a ver más, una vez más, cómo fortalecer eh, no solo los convenios, los acuerdos, los compromisos de los países, sino hacia afuera, sino empezar a ver realmente de forma concreta qué están haciendo los estados. Y en el caso boliviano es como ver una película de Cantinflas, ¿no? Y quizás no estoy siendo un poco caricaturesco, pero es así de grave, ¿no? Y finalmente, yo creo que sí, mi gran, pero es porque es la pista que yo persigo, mi gran recomendación es empezar a ver las cosas más de cerca, mucho más de cerca, y entender estas pequeñas transacciones, ¿no? El último año hemos estado con un colega trabajando en Guanay, que es uno de los centros de la minería aurífera en la Amazonía boliviana, ¿no? Y hemos empezado a ver diferentes movimientos, relaciones entre actores sociales que nos han sorprendido y nos han volado la cabeza, ¿no? Y han sido muy aleccionador comprender la cuestión en su especificidad. Así esta norma no funcione en cualquier otro lugar, es la excepción que te mostrará que quizás es siempre más complicado de lo que parece. Eso, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Ay, eh, José Carlos. Y bueno, Silvia, eh, te doy el pase a ti también para que nos des los tres principales puntos con los cuales te gustaría que, que se lleven los participantes. Y bueno, te escuchamos. Ay, Silvia, estás en silencio. Perdón, les pido mil disculpas, no puedo encender la cámara, tengo intermitencia en el internet en estos momentos. Bueno, yo creo que es fundamental fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas. No podemos permitir que el crimen organizado permee estas organizaciones, porque eso significa sangre, muerte y violencia en las comunidades. Tenemos que trabajar de forma articulada a nivel regional, utilizar los mecanismos de la CAN que fueron muy importantes a partir del 2015 y que, como les comenté, en mi país fue un retroceso en estos últimos años. Entonces, creo fundamental trabajar a nivel regional, fortalecer la normativa, fortalecer las sanciones, mejorar el control en las fronteras para evitar que estas sean porosas al crimen organizado, al contrabando, a estas cadenas de contrabando, sistemas logísticos que son de contrabando de oro, de trata de personas, de hidrocarburos. Entonces tenemos que unirnos los países para mejorar. Otra cosa importante que debemos hacer es analizar el impacto en las mujeres, tanto de la minería legal e ilegal. Algo que no topamos con mucha frecuencia es el enorme impacto que tienen estas actividades extractivas en las mujeres. Estas actividades acaban con los productos agrícolas de la zona, impiden esa seguridad alimentaria de las comunidades y la carga de la alimentación corresponde a las mujeres. Las mujeres tienen que salir a buscar fuera de su comunidad los alimentos para sus familias, porque la contaminación de las fuentes de agua, la contaminación de los suelos acabaron con los productos propios de la zona. Entonces las mujeres tienen una doble responsabilidad para llevar los alimentos a sus familias, que es salir a buscar en otros lados recursos para dar a la alimentación. Las actividades mineras generalmente se producen por campamentos donde la fuerza del hombre predomina.
y son de hombres extraños a la comunidad. Entonces, estos hombres de estos campamentos abusan, violan, amenazan y acosan a las mujeres. El impacto en las mujeres de la comunidad también va por ahí. Entonces tenemos que trabajar en todas estas medidas porque esto no solo es de la actividad minera ilegal, sino también de la actividad minera legal. Tenemos que concientizar nosotros todos los impactos porque llegamos y arrasamos con las comunidades, arrasamos con su cultura, arrasamos con su lengua, arrasamos con todo lo que encontramos al paso. Por eso, como el Estado debe proveer medidas alternativas, economías, actividades económicas diferentes para que las comunidades puedan mejorar sus condiciones de vida, garantizando siempre la sostenibilidad del ambiente. Y por último, algo importante que me han dicho las comunidades en territorio es que tenemos una agenda demasiado conservacionista. Nos preocupamos de la naturaleza, nos preocupamos del ambiente, pero no regresamos a ver el impacto que están causando en los seres humanos. La mayoría de organizaciones tenemos mapeado cuántos kilómetros están deforestados, cuál es el impacto ambiental, pero no pensamos en el impacto que tienen las comunidades, las mujeres, los niños, los hombres de esas comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Eh, Voy a pedir que prendan, bueno, que los que puedan, yo sé que Silvia mira, sí, bueno, está intermitente. Si pueden prender sus cámaras para tomar una foto del evento, luego voy a dar brevemente algunas preguntas y consultas que han salido en el chat, que por cuestiones de tiempo no vamos a poder responder a todo, pero sí podemos dar un pincelazo y para que tengan conocimiento todos. Y ya luego vamos a pasar a las palabras de cierre de José Carlos Vera, que es el director ejecutivo de BIC. Entonces, prendemos nuestras cámaras para tomar la foto del evento. A ver, no sé si los demás también pueden prender. Ahí vamos, algunos más con la cámara prendida. Bueno, a ver, voy a proceder a tomar la foto, las mejores sonrisas. Listo. Y ahora la otra pantalla. A ver un momentito. Ok. Ahora, a ver, comento rápidamente. Bueno, en el chat tenemos un comentario y una pregunta de Marina Irigoyen, que bueno, comenta que muchas gracias, muy interesante las presentaciones y que hay muchas similitudes entre países. Y en el tema particular de las poblaciones indígenas organizadas y sus guardias o las personas que cuidan estos territorios, si pueden enfrentar estas incursiones de la minería ilegal cuando el Estado no pueda brindar protección en sus territorios. Voy a decirlas todas y luego vemos. Algunos puntos han sido respondidos a lo largo del conversatorio. César Polo, el tema central me parece es si cabe minería en la Amazonía. Pienso que no. Claramente en el Perú. Pregúntese si hay alguna empresa de las mineras que opera en la Amazonía. No, porque no es posible cumplir con los recaudos de sostenibilidad. Se trata entonces de crear una economía sustituta para dar empleo. Hoy en el Perú es regeneración de la Amazonía. Y por parte de Ana María Vidal, felicitaciones a los organizadores y expositores. Y la pregunta es si en nuestros países es posible sostener territorios autónomos libres de minería en la Amazonía. Y bueno, y comenta que no ha podido estar presente en toda la reunión por un tema de señal de video y audio. Eh, entonces, bueno.
en las preguntas, evidentemente hay una preocupación por la posibilidad de tener una Amazonía libre de minería y el tema del de los guardias amazónicos que cuidan el territorio amazónico y la problemática alrededor de ello. No sé si quieren comentar cortito, tal vez Silvia lo de los guardias y Martín o José alguno de esos dos temas, pero muy, muy cortito porque tenemos unos minutitos nada más. Las guardias indígenas están fortalecidas en nuestros territorios indígenas. Ellos están recibiendo capacitación de gestión de monitoreo para revisar la contaminación del agua, de los suelos y también en derechos, ¿no? Para hacer acciones de protección frente a la vulneración de sus derechos. Tenemos guardias, una de las guardias más importantes, creo que tiene 80 miembros, que es de una comunidad de Sinangoy, de la nacionalidad COFAN, y estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, como les comenté, para registrarlos como peritos y que sean auxiliares de los operadores de justicia. Muchísimas gracias, Silvia. No sé si José Carlos o Martín quieren hacer algún comentario cortito bueno, de este o de los otros dos puntos. Sí, a ver, al respecto de si es que es posible, hasta qué punto es posible hacer minería en Amazonía, ese es un tema bastante complejo que ameritaría su propio evento probablemente. Hay mucho que discutir ahí, ¿no? Incluso independientemente del estrato de la minería, si pequeña, mediana o gran minería, eso es muy discutible, pero eso es un tema que en su momento tiene que ser discutido a profundidad. De hecho, en el caso de Perú tenemos ya algunos proyectos de mediana minería que están empezando a desarrollarse en ámbitos amazónicos, ¿no? Y que representan otro escenario y otros desafíos, ¿no? Entonces, pero sí, es un tema importante. Y lo otro es de que si es que es posible mantener áreas libres, al nuestro caso pasa algo similar a lo que nos narraba José Carlos de Bolivia, ¿no? Se dan algunas inconsistencias entre el marco normativo regional y lo nacional. El caso más evidente es el caso del Nanay, la cuenca del río Nanay, ¿no? Se declaró el gobierno regional libre de minería, sin embargo, de nivel nacional se otorgaron derechos mineros, una concesión minera en eso, por sobre la normativa regional. Entonces hay ahí unas inconsistencias que vienen generando después, o pueden generar después, conflictos, independientemente del estrato minero nuevamente. Y ese también es otro tema de fondo que tiene que ser analizado con mucho detalle más adelante. Solamente ese comentario. Muchas gracias, Martín. Y ya para cerrar, José Carlos, y luego doy las palabras al José Carlos de BIC. Gracias. Sí, sobre este tema de los territorios autónomos libres, yo concuerdo con Martín. Siempre vamos a ver las contradicciones. Estos municipios de los que yo les contaba aquí en Bolivia, que se han declarado libres de minería, han entregado a la autoridad jurisdiccional administrativa minera boliviana, le han entregado un mapa de su territorio para decirle, todo el territorio está prohibido. Ustedes no pueden generar autorizaciones ni otorgar autorizaciones en este territorio. Sin embargo, cuando uno entra a ver la base de datos o logra ver la base de datos por algún motivo, porque es información muy restrictiva, o sea, muy restricta para la sociedad civil, uno ve que todavía los ríos están totalmente bajo cuadrículas y hay solicitudes por sobre estos territorios. Entonces, en el fondo creo que es una pulseta que es más de orden político. Es un horizonte político el de pensar en territorios libres de minería. Y nosotros creemos, así como mencionaba antes, que sí es posible siempre y cuando exista una actividad económica que pueda ser incompatible como la agroecología o como otras, como el ecoturismo, por ejemplo, porque al ecoturismo no le interesa ver una draga, sino le interesa ir a ver el Paraval o la selva o entrar a ver comunidades de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sí creemos que si existe la actividad económica, se puede preservar o mantener un horizonte político, ¿no? De transformación que permita decir, en este territorio somos libres de minería.
Eso no querrá decir, y menos en el caso boliviano, como bien decía Martín, que no veremos estos pequeños hechos de minería artesanal. Aquí en Bolivia, la minería indígena artesanal empieza a ser un fenómeno de controversia en las organizaciones indígenas. Los indígenas lo están discutiendo, lo venimos discutiendo ya meses, y es un horizonte que no queda claro ni no está definido. Pero ellos empiezan a verlo como alternativas ante la crisis, ante las oportunidades que tienen, ante las necesidades que aparecen, y por ese sentido, siempre habrán estos casos que uno dice, esos territorios libres de minería no son 100% libres de minería. Hay un poquitito de minería artesanal, sí, pero hay que también ahí empezar a ver la escala, ¿no? Lo que hace realmente un pequeño pueblo indígena con un par de bateas, obviamente una cierta cantidad de mercurio, porque siempre se utiliza un poco de mercurio aquí en Bolivia, es muy distinto a lo que hace una draga, ¿no? O a lo que te generan las embarcaciones mineras que están aguas abajo del río Beni en el caso boliviano. Eso. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a los participantes. Realmente ha sido muy enriquecedor el espacio y doy paso a José Carlos Vera, director ejecutivo de BIC, para las palabras de cierre del evento. José Carlos. Muchas gracias, Natalia. Felicitaciones por la organización del evento. Y efectivamente, a nombre de BIC Analistas y de la plataforma Andina MAPE, no me queda más que, en primer lugar, agradecer a nuestros ponentes, a los participantes, a Silvia, a José Carlos y a Martín, que nos han nutrido de verdad de toda su experiencia y de poner en el centro de la agenda de discusión tanto las particularidades de cada caso, pero también creo que lo que queda claro es que hay una mirada, tenemos que abordar la problemática desde una mirada transnacional, no regional, más allá de las particularidades de la normativa de cada uno de los países, de los conflictos de competencias que puedan haber entre los niveles nacionales, regionales, en cada uno de nuestros países. Estamos enfrentando un problema que va más allá de los límites de cada uno de nuestros países, porque si miramos los territorios, digamos, la Amazonía es un ámbito que supera esos límites y es el centro de nuestra preocupación. Entonces, por ahí va el espíritu, además, de esta plataforma andina MAPE, ¿no? Partir de casos particulares, territoriales, contextualizados, para aprender de ellos y mirarlos en perspectiva regional. Y ver cómo podemos aprovechar, y se has mencionado además, los instrumentos internacionales, ¿no? De la CAN, de Minamata, el 169, que ya existen, para poder, digamos, potenciarlos, aprovecharlos, implementarlos, hacer vigilancia, seguimiento de su implementación, y también ver qué oportunidades de mejora o de incidencia política se pueden dar tanto a nivel nacional, subnacional, como también regional, ¿no? Con ese espíritu, como decía, pensamos la plataforma, y este tercer conversatorio sigue enriqueciendo el debate y nos va dejando una agenda fructífera en ese sentido, ¿no? Así que desde nuestro lado, muchísimas gracias. Estamos enfrentando además agendas críticas y complejas aquí en el Perú, como se ha señalado también. Hemos estado una semana muy movida en el sector por el tema del reinfo, esta categoría de minería informal, y la necesidad, como decía Martín, de precisar esos conceptos es una de las particularidades que tenemos, ¿no? Pero muy contentos de poder haberlos escuchado, de enriquecer el diálogo con las intervenciones y los aportes por el chat, y señalar que en ese camino vamos. Vamos a publicar la grabación completa del conversatorio en nuestras redes. Agradecer a todos quienes se han conectado ahora en vivo. Sabemos que el fin de año y la hora estaba un poco complicada también, pero el material va a estar a disponibilidad de todos ustedes y del público en general a través de nuestras redes. Y entrarán también a participar de la base de datos y del directorio de la plataforma, para poder seguirlos invitando a más encuentros y a más discusiones. Esperamos hacia el siguiente año tener una primera publicación con la síntesis de todos estos eventos. Así que nada, muchísimas gracias nuevamente.
Gracias otra vez a nuestros ponentes, un lujo poder contar con ustedes y seguimos fortaleciendo esta comunidad hacia adelante, porque la agenda que estamos trabajando es crítica, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima. Un gusto. Gracias, un gusto. Gracias, Natalia. Gracias, José Carlos. A ti, Gracias a Silvia, muchas todos. gracias. Hasta Gracias, luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias Martín. a Gracias, todos. José Carlos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.